Sean bienvenidos todos a este video. Vamos a hablar acerca de conceptos de frontend y backend que nos van a servir como fundamentos para poder entender cómo funciona el desarrollo web actual. Y para esto vamos a darnos cuenta que el desarrollo web es un campo que está en constante evolución. Antes conocíamos tecnologías hace 10 años, pero ahora han cambiado, han evolucionado. Y esto ha permitido que se combine el diseño y la programación. Y en esta presentación vamos a explorar los conceptos fundamentales tanto para frontend como backend, así como la importancia de su creación en cuanto a aplicaciones web modernas. Y finalmente vamos a introducirnos también al ejercicio que vamos a utilizar o que vamos a realizar. En primer lugar, vamos a tener una agenda muy breve. Vamos a ver la introducción del desarrollo web. Vamos a ver los fundamentos del frontend para que podamos comprender estos conceptos. También vamos a tener am, los fundamentos. Vamos a profundizar en los fundamentos del backend, destacando los lenguajes, las tecnologías y las herramientas clave que se utilizan. Y también vamos a discutir cómo se integran ambas partes, tanto el frontend como el backend, y las tendencias futuras en el desarrollo web. Esto es lo que vamos a ir realizando. Por otro lado, el desarrollo web ha combinado o ha cambiado drásticamente desde sus inicios. Hoy en día es crucial para cualquier negocio y marca porque les va a permitir una entrada a públicos objetivos que antes solo se soñaba con eso. Y en esta sección vamos a revisar la historia y la evolución del desarrollo web y su importancia en la era digital y definiremos los conceptos de frontend y backend. Hablemos un poquito de la historia. Desde que se creó el World Wide Web en 1991, el desarrollo web ha avanzado de manera significativa y hemos pasado de páginas web estáticas con información muy sencilla hasta ahora tener sistemas completos, aplicaciones completamente interactivas y dinámicas. Y esto ha marcado un hito porque el impacto o al menos esto ha sido producto del impacto que las tecnologías como HTML5, la aparición de CS3 y la constante evolución de JavaScript han sido pieza fundamental en el desarrollo web de lo que hoy conocemos como la, 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 la web 3.0. Por otro lado, la importancia del desarrollo web en la era digital. Esto es fundamental porque permite a las empresas y a las organizaciones alcanzar a audiencias en primer lugar globales. Por otro lado, facilitan el comercio electrónico. Esto antes no se podía hacer. Ahora tú puedes poner un pedido en Amazon o Temu y te llega en cierto tiempo. También puedes desde la comodidad de tu casa ordenar comida a través de pedidos ya o de Uber Eats y puedes recibirlo en un corto tiempo, algo que no se pensaba antes. Puedes solicitar el servicio de Uber para trasladarte de un lugar a otro. Y esto ha venido a facilitar el comercio electrónico, tecnologías que antes solo se soñaban o no se pensaba en tener. Y esto ha mejorado la comunicación entre las empresas y los clientes y ha facilitado que la interacción sea más efectiva y más rápida. También nos ha acercado más a una transformación digital y esas tecnologías han sido claves porque han impactado la manera en que las organizaciones operan y se adaptan a las nuevas exigencias que hay en el mercado. Ahora, eh, vamos a, vamos a entrar de lleno en las definiciones de estos conceptos. El frontend se refiere a la parte visual y así como vemos a la chica que está acá con una apariencia muy agradable, de eso se trata el frontend, de cuidar los aspectos visuales eh, y la interacción con el usuario dentro de la aplicación web.
Por otro lado, el backend lo que hace es ser el responsable de toda la lógica del servidor y se encarga de gestionar el flujo de datos. Y también, por otro lado, es la parte que no se ve. Esto jamás lo vamos a visualizar. O sea, vamos a saber que están ahí los desarrolladores de software, pero el usuario final no percibe que esté esta capa entre el frontend y la base de datos, pero es esencial para el funcionamiento de la aplicación. Ahora, tanto el frontend, que es lo visual, lo que el usuario ve, como el backend, que es lo que no ve, pero que gestiona todo el flujo de datos, ambos conceptos trabajan juntos con el objetivo de crear una experiencia de usuario fluida y eficiente. Y la comunicación entre estos dos elementos va a ser clave para que la aplicación tenga un rendimiento adecuado. Ahora, hablemos un poquito más del frontend. El frontend está compuesto por todo lo que hemos platicado, la parte visual. ¿Y cómo se construye la parte visual? Bueno, hay tres elementos clave. El primero es el código HTML, porque esto proporciona la estructura de cómo se va a mostrar el contenido y qué cosas se van a mostrar. Por otro lado, el CSS se va a encargar del diseño y de la presentación, de qué colores, de qué tamaños, de qué color de fondo, en qué lugar de la página se va a mostrar la información. Y con JavaScript se ha logrado eh, añadir interactividad, de tal manera que podamos tener sitios web dinámicos, así como animaciones también. Ahora, ¿qué frameworks o qué bibliotecas son utilizadas? Por un lado ya vemos HTML, CSS, JavaScript, pero algunos desarrolladores se han unido para mezclar estas tecnologías y dar lugar o dar vida a ciertas bibliotecas y framework. Framework, como su dice como su palabra se puede traducir directamente al español como un marco de referencia. Estos softwares nacieron como marcos de referencia con el fin de que nosotros no tengamos que volver a programar todo otra vez, sino que podamos reutilizar los patrones que ellos han diseñado. Y dentro de estos principales frameworks y bibliotecas, las más populares que vamos a encontrar en el mercado son React, Angular y Vue. Este último le vamos a prestar mucha atención porque es el que vamos a utilizar para poder desarrollar el ejercicio que vamos a plantear a partir de estas bases. React es una biblioteca que está basada en JavaScript y lo que va a permitir es lo que nos va a permitir es construir interfaces de usuario interactivas y eficientes. Tiene su curva de aprendizaje, hay que comprender la estructura, pero en esencia es React nos va a permitir eso, crear interfaces de usuario interactivas. Angular, por otro lado, es un framework que está del lado de PHP. Su base es PHP. Y la idea de Angular es ofrecer una solución estructurada y modular y que promueva la reutilización de código para crear páginas web complejas. Finalmente, Vue es un framework que está basado también en JavaScript, pero que se centra en la construcción de interfaces de usuario a partir de componentes y nos va a permitir una interacción gradual incluso con otras bibliotecas y proyectos existentes. Cada uno tiene sus diferentes ventajas. Nosotros vamos a trabajar con Vue. Creemos que es mucho más sencillo de aprender y cuando tú ya conoces Vue vas a poder aprender los demás frameworks y bibliotecas de una manera más sencilla y rápida. Por otro lado, ¿qué se persigue con todo esto? Bueno, eh, lo que tratamos de lograr es tener un buen diseño.
Y un buen diseño no solo consiste en algo estético, sino también en algo funcional. Y aquí te voy a mostrar tres principios de diseño que hacen que una interfaz sea intuitiva y agradable, así como la experiencia de usuario, que es muy importante en el desarrollo del framework, del frontend. Em, los principios de diseño y experiencia de usuario inician con el diseño estético y funcional. Un buen diseño combina belleza y funcionalidad. Puede que tengamos componentes muy bonitos, pero si no cumplen su función no sirven de nada. Y esto a su vez va a crear interfaces que son visualmente atractivas y fáciles de usar cuando combinamos la belleza y la funcionalidad. Por otro lado, nuestras interfaces deben de ser intuitivas. Los principios de diseño van a asegurar que al usuario se le facilite utilizar, que no necesite pasar 40 horas de aprendizaje para entender cómo funciona el sistema, sino que sea fácil de utilizar y sin necesidad de mucho, el usuario pueda navegar sin esfuerzo. Ahora, la importancia de la experiencia de usuario. Y esto es crucial en el frontend porque afecta cómo los usuarios interactúan y perciben la aplicación o sitio web. Hay sistemas que son muy buenos, pero si la percepción del usuario le indica que no sirve, entonces el sistema no va a servir. Por eso la percepción y la importancia de la experiencia de usuario es clave, porque todo está basado en percepción. Si el usuario percibe que la aplicación es rápida, entonces para él va a ser buena. Pero si el usuario percibe que es lenta, aunque no lo sea, pues el sistema no va a servir para él. Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte, la importancia de la experiencia del usuario. Ahora hablemos de fundamentos del backend. El backend, como hemos platicado, es el motor que impulsa la aplicación. Es decir, está detrás de los hilos de la aplicación y va a tomar la información y va a ordenar los flujos de datos para que el usuario pueda tener respuestas de nuestro sistema. Así que en esta sección vamos a discutir los lenguajes y las tecnologías y todas las herramientas que forman la base del desarrollo backend para su papel en la gestión de datos y la lógica de la aplicación. Am, Existen librerías, así como vimos en el frontend, así existen tecnologías en backend. Está Node.js, está Python, que ofrece, que hay varios frameworks por allí. Está Ruby también y está PHP. Estas son las principales tecnologías que tú puedes aprender para gestionar un backend eficiente. En el caso nuestro, nosotros nos vamos a centrar en Python, porque Python se ha vuelto muy popular estos últimos años. Python ha dado soporte a diferentes tipos de, de situaciones. Puede ser backend, el backend, por ejemplo, puede ser el soporte a microservicios, el soporte a inteligencia artificial, a Data Analytics, y lo vamos a encontrar a Python en todos lados. Por eso hemos decidido irnos por la parte de Python. Entonces, por otro lado, las bases de datos y gestión de datos son importantes. Las bases de datos son cruciales porque van a almacenar y gestionar los datos de manera eficiente. Y todas las aplicaciones web van a tener bases de datos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de base de datos? Principalmente tenemos los, las bases de datos que son SQL, cuya característica es que sus datos son relacionales, y tenemos los tipos de base de datos no SQL, que no son relacionales los datos. Am, por otro lado, la integración con el backend va a ser importante. Es decir, por un lado tenemos el frontend que va a permitir interactuar directamente con el usuario. El backend va a recibir todas las peticiones que haga el usuario y la base de datos va a recibir la información que necesita ser almacenada
como parte de las instrucciones que va a dictar el backend. Entonces ahí tenemos ya los primeros tres elementos. Ahora vamos a hablar de los frameworks. Del lado de Python, nosotros tenemos a Django. Django es un framework de alto nivel y ofrece muchas ventajas. Entre ellas, un desarrollo rápido, porque solo hay que ir a modificar ciertos archivos para que ya se comience a funcionar nuestro backend. Y con una arquitectura basada en modelos. Rails, conocido como Ruby on Rails, también es un framework que busca simplificar las cosas y la productividad. Express es un framework también minimalista para Node.js que permite pues, aplicaciones web y APIs de manera sencilla. Cual- Tú puedes elegir cualquiera de estos tres frameworks. Nosotros a lo largo de este curso vamos a trabajar con Django por su facilidad para trabajar. Ahora, por otro lado, la integración entre el frontend y el backend va a ser esencial y va a ser esencial. Y necesitamos que sea efectiva porque es crucial para el funcionamiento de una aplicación. Por eso en esta sesión vamos a explorar cómo se comunican ambas partes y el uso de la API y la importancia de sus buenas prácticas y la seguridad. Bien, am, con respecto a la comunicación entre el frontend y el backend, nosotros vamos a tener solicitudes o vamos a utilizar métodos que son parte del protocolo HTTPS. Existen dos métodos fundamentales, el método GET y el método POST. Y a través de estos métodos se va a comunicar el frontend y el backend. Es decir, vamos a enviar y recibir información desde el frontend y el backend utilizando el método GET y el POST del protocolo HTTP y el HTTPS también. Ahora, el flujo de datos que va a seguir es importante porque marca la gestión eficiente entre el frontend y el backend. Y esto va a garantizar una experiencia de usuario fluida y rápida. Si el usuario percibe que la aplicación es lenta, para el usuario la aplicación no va a servir como platicábamos antes. Y esta comunicación, una comunicación adecuada, va a afectar positivamente o negativamente la experiencia del usuario. Entonces lo que vamos a buscar siempre es que la experiencia del usuario sea óptima, sea eficiente, sea rápida, que las aplicaciones sean rápidas. Ahora, visto en más detalle, tenemos por un lado la aplicación web a la que el usuario va a entrar y va a utilizar. Puede también utilizar una aplicación móvil y lo que van a hacer es enviar peticiones por medio de HTTP, es decir, a través de la URL hacia el backend. Y el backend va a tomar esas peticiones y las va a enviar a las bases de datos o va a extraer información de las bases de datos para después mostrarlas y pintarlas tanto en la aplicación web como en la aplicación móvil. Y así es como funcionaría el flujo de datos. Ahora, dentro del backend nosotros vamos a tener algo que se llama API y vamos a tener también servicios web. La definición de API ustedes la van a encontrar por todo Internet. Y la API significa interfaz de programación de aplicaciones. Si lo decimos en español es API y esas son sus siglas, interfaz de programación de aplicaciones. Y estas van a ser fundamentales porque nos van a permitir hacer que nuestro backend se comunique con el frontend. Entonces vamos a utilizar diferentes estándares o diferentes normas que rigen a los estándares de definiciones de APIs. Al final las APIs son un conjunto de reglas y protocolos que nos van a comunicar nuestro backend y nuestro frontend.
Y dentro de nuestro frontend también vamos a encontrar aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles se van a comunicar con nuestras bases de datos a través de las API que van a generar nuestro backend. Ahora, el funcionamiento de las API lo vamos a notar cuando existan solicitudes que se realicen al backend. Y estas solicitudes van a requerir una respuesta. Y lo que va a hacer el backend es, a través de las API, va a realizar una transferencia de información. O sea, va a transmitir datos. Va a recibir datos y los va a transmitir. Entonces eso va a ser el punto de contacto entre el usuario y la aplicación. Por eso, generalmente a cada API que nosotros levantemos, le vamos a ver que en las literaturas o en otros videos los van a llamar de diferentes maneras, como endpoints, por ejemplo. Ahora, sepan que cuando alguien dice vamos a crear un endpoint, eso significa que se va a crear una API que va a permitir, va a recibir información o va a entregar información. Ahora, el rol en el desarrollo web, las APIs van a jugar un papel crucial porque es parte de cómo la evolución de la web ha ido cambiando la manera en la que nosotros desarrollamos. Antes solo se escribía la página web de manera estática y eso era todo lo que se presentaba. Ahora necesitamos interactuar y por eso las API han llegado para que esa interacción se pueda dar entre la página bonita, lo visual y el backend. Y la idea es integrar diferentes servicios que se comuniquen entre ellos para que las aplicaciones puedan funcionar de manera más óptima. Ahora, vamos a tener en cuenta que la seguridad va a ser importante. La ciberseguridad es clave porque los atacantes van a querer vulnerar nuestra seguridad, van a querer extraer información sensible de nuestros sistemas. Por eso debemos de protegerlas contra amenazas e implementar las medidas robustas para que no tengamos fuga de datos. El rendimiento es otra cosa bien importante que se debe de cuidar. Las aplicaciones deben de correr fluidas, de tal manera que el usuario pueda sentirse satisfecho a la hora de utilizar nuestra aplicación. Y las prácticas recomendadas tanto en seguridad y en rendimiento y todas las buenas prácticas van a ser importantes para que podamos tener éxito en nuestro desarrollo de aplicaciones. Ahora, por otro lado, ¿hacia dónde va el futuro del desarrollo web? Como hemos platicado, esto está en constante cambio y hay ciertas tendencias que nos van a permitir identificar hacia dónde nosotros debemos irnos moviendo y cuál es el progreso que debemos de, de enfocarnos, los puntos en los que debemos enfocarnos. Desarrollo web progresivo y aplicaciones móviles. Existen aplicaciones web progresivas cuyas siglas son PWA que están cambiando la forma en la que interactuamos con la web. Esto lo que hace es que eso es lo que hace es que simulan una aplicación nativa para móviles. De hecho, las PWA son aplicaciones web que cuentan con las características de una carga rápida y se pueden trabajar aún sin estar con internet, es decir, offline. Y la integración con el hardware también del dispositivo móvil donde se está ejecutando esta aplicación. Y esto también hace que al trabajar offline y explotar el hardware del teléfono, hace que la experiencia de usuario sea mejor y usa menos datos y también se puede instalar como si fuese una aplicación en nuestros teléfonos. Ahora, también existe por otro lado las aplicaciones nativas y a diferencia de las nativas, las PWA se desarrollan como si fuese una página web, pero que se va a instalar en un celular o en una tablet. Mientras que las aplicaciones nativas se tienen que desarrollar en el lenguaje
del sistema operativo al cual queremos llegar. Puede ser Android o puede ser iOS. Entonces por ahí va el tema del desarrollo. Por otro lado, este concepto ya lo han estado ustedes investigando. DevOps. DevOps transforma el ciclo de vida porque significa desarrollo y operaciones. Es decir, se desarrolla la aplicación y también este equipo es el encargado de no solo desarrollarla, sino que ponerla en producción y encargarse completamente del soporte y de la operación de esta aplicación. Y esto permite que estos dos grandes grupos de equipos de trabajo, desarrollo y operaciones, trabajen de la mano y utilicen metodologías ágiles que ustedes ya conocen, como Scrum. Eh, DevOps es completamente compatible con estos marcos de desarrollo. Ahora también existe la inteligencia artificial que ustedes ya han estado em, muy familiarizados con este boom o esta ola de lo que se ha venido generando a través de las inteligencias artificiales. Y también esto va a impactar y va a seguir impactando más porque va a seguir transformando el desarrollo web. Porque van a haber aplicaciones más inteligentes, van a ser más rápidas, con una mejor experiencia de usuario. Y por esa razón es importante que nosotros pongamos especial foco a esto. Ahora, como conclusión a esta introducción, tenemos el desarrollo del frontend que se refiere a la parte que nosotros vemos. Y para la parte que nosotros vemos, vamos a trabajar con HTML, CSS y JavaScript, pero lo vamos a utilizar dentro de un marco, de un framework que se llama Vue. Por otro lado, el backend que se va a encargar de la lógica del servidor y de la base de datos, vamos nosotros a utilizar Python, puntualmente el framework que se llama Django. Con ese vamos a trabajar. Y la interacción que vamos a lograr entre el backend y el frontend va a ser a partir de las APIs que nosotros vamos a levantar utilizando el complemento que se llama Django REST Framework, que nos va a permitir generar APIs que soporten el lenguaje JSON, que nos va a permitir comunicar tanto el frontend como el backend y nos va a permitir desarrollar aplicaciones móviles que van a poderse pegar y van a poder consumir la información de nuestro backend, tanto como la página web como las aplicaciones móviles. Y las tendencias del sector, que es lo que hemos revisado, estas tendencias es importante considerarlas porque es hacia donde nosotros vamos a tener que voltear nuestra mirada para poder estar al día y poder saber hacia dónde se dirige el mercado. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del proyecto que vamos a desarrollar, del alcance más bien del proyecto que vamos a desarrollar. Y lo que vamos a desarrollar es una aplicación que va a trabajar con un frontend y un backend y también vamos a necesitar desarrollar una aplicación móvil y también vamos a necesitar una base de datos. En este caso particular vamos a crear un backend en Django y para esto vamos a formar equipos de trabajo de 4 personas, de tal manera que todos puedan colaborar en el proyecto. ¿Por qué equipos de 4 personas? Porque una persona se va a encargar de desarrollar el backend. Otra persona se va a encargar de desarrollar la parte de base de datos. Otra persona se va a encargar de desarrollar la parte de Vue y otra persona va a encargarse de desarrollar la aplicación móvil. Y para la aplicación móvil vamos a utilizar Flutter, que es una aplicación que nos va a permitir desarrollar sistemas móviles. Entonces, ¿por qué necesitamos que sean 4? Bueno, y la indicación inicial va a ser que todos trabajen en conjunto. Van a crear un repositorio en Git en donde va a estar todo el código que ustedes trabajen, tanto para la aplicación web como para la aplicación móvil, para el frontend, el backend y todo lo que y la base de datos y todo lo que ustedes necesiten. Y todos van a utilizar cada quien su computadora, de tal manera que se van a pegar al switch, a uno de los switches de redes, tal como lo hicieron en segundo año,
le van a establecer la IP 192.168.1.1, tal como lo tenemos acá, y su computadora personal que va a tener la base de datos va a tener la IP 192.168.1.100. La computadora que va a tener el frontend va a trabajar con el 101. La computadora que va a trabajar con el backend va a tener la 102. Y la aplicación que va a tener o va a desarrollar la parte móvil va a tener la 103. Las vamos a poner estáticas porque de lo contrario no les va a funcionar. No se va a poder comunicar el frontend ni el backend, ni la base de datos. Y la aplicación móvil no va a poder encontrar al backend, así como al frontend. Entonces por eso necesitamos que tengan, que se reúnan todo el equipo y que trabajen juntos, que se conecten todos a la misma red, que se pongan las IP de este mismo rango para que comiencen a trabajar juntos. De tal manera que cada cambio que ustedes hagan lo guarden en su repositorio de Git y que todos al mismo tiempo tengan o reciban los mismos cambios que ustedes han ido desarrollando. Al final ustedes van a tener un proyecto que se va a pegar desde móviles y desde Vue.js hacia Django y como un intérprete, una capa intermedia para comunicarse entre Vue y Django. Vamos a utilizar una librería que se llama Axios. Axios nos va a permitir consumir o comunicarnos con todas las APIs que Django va a generar. Django, por su parte, para poder generar las API, vamos a necesitar que instalen el Django REST Framework. Y esto va a permitir crearle modelos, los modelos se van a comunicar con la base de datos. Así es como vamos a funcionar. Así es que gracias por habernos acompañado hasta este video introductorio. Y en el siguiente video yo les voy a mostrar cómo nosotros vamos a instalar Python en la primera computadora y cómo vamos a instalar Django. Muchas gracias a todos.